¿Qué es lo que aprendimos nosotros? Aprendimos que era útil relacionar medidas con ángulos, ¿ya? Pero que eso en general, obviamente no se podía, porque si un ángulo parte aquí chiquitito, ¿no es cierto? Aquí la medida va a ser súper pequeña, pero cuando yo vaya por allá, eh, si mi dibujo es más o menos bueno, las líneas no se van a volver paralelas, y cuando yo vaya por allá, la distancia va a ser mucho más grande. Entonces, esto es complejo, y las personas querían hacer astronomía, ¿no es cierto? Y otras cosas, como medir cosas altas, como una montaña o una pirámide, y entonces necesitaban alguna estrategia. Y si bien esto va creciendo, ¿no es cierto? Aquí tengo ángulos o triángulos, incluso si quiero poner triángulos aquí, rectos, no sé, eh, no son congruentes, no miden lo mismo, son semejantes, entonces la proporción que hay entre estos lados se mantiene. Entonces yo puedo hacer una tabla. Eso era más o menos la idea de todo lo que hemos visto. Puedo hacer varias tablas porque hay hartas proporciones que se mantienen. Este con este con este con este, ¿sí? Entonces al final, como son tres lados, hay seis proporciones distintas que aparecen. Y cada una de esas ya hoy en día tiene un nombre, ¿no? El seno, el coseno, la tangente, eh, la cotangente, la secante y la cosecante. Esas seis razones y que dependen entonces de un ángulo. Y la gracia, ¿no es cierto?, era que esa medición yo la tenía que hacer una pura vez porque estos triángulos eran semejantes, entonces esa medida se mantiene cuando yo mantengo el ángulo, ¿cierto? Y por eso me sirve la calculadora y por eso antes le servían las tablas trigonométricas, que ya vimos que hartas personas en la antigüedad se esforzaron mucho por elaborar, ¿ya? Pero hay un problema, que es arbitrario acá, algo que no les guste, algo que sea demasiado rígido, algo que no siempre en los problemas de la cotidianidad suceda. A ver, ¿qué cosas asumimos en todos estos triángulos cuando empezamos a estudiarlos? Que son rectángulos. Exactamente, que tienen un ángulo recto, po. Entonces los triángulos rectángulos, cuando tienen un ángulo semejante, al tiro son semejantes, los triángulos, por el criterio ángulo-ángulo. Si ya tienen un ángulo semejante, porque son los dos rectos, basta con que tengan un ángulo en común y al tiro son semejantes, por el criterio ángulo-ángulo, ¿sí? Pero resulta que no todos los triángulos son rectángulos, ¿ya? Uno de repente en algún problema puede encontrarse con algo así, o con cualquier cosa. Y resulta que entonces no le va a servir todo lo que hicimos. Voy a tener que volver a medir todos los triángulos. Porque resulta que ya los rectángulos los pude medir, pero ahora con dos ángulos voy a tener que hacer una tabla de 2 por 2. O sea, no de 2 por 2 me refiero a con más dimensiones, con otras dimensiones. Porque voy a tener que pensar en el ángulo alfa y en el ángulo beta. Y volver a medir todo y va a quedar medio complicado, ¿no? Ya. Entonces, se entiende, ¿no? Que ahora si yo quisiera me dan un triángulo y me dicen, ya mira, este no es rectángulo, pero resulta que el de acá mide 40 y el de acá mide 70. Entonces yo al tiro sé que este triángulo, este ángulo de acá lo puedo calcular, po. Porque son 180 menos 70 son 110, menos 40 son 70. Ah, ya me quedo isósceles justo. Pero podría haberle puesto 80 acá y entonces acá serían 60. Ya, y ahí, ¿qué hago? Porque de nuevo no sé las proporciones, pero sé que este triángulo, si otro triángulo tuviera exactamente esos mismos ángulos, sería semejante. Solo de hecho con dos, porque tengo el criterio ángulo-ángulo. El otro ángulo va a ser gratis, ¿no es cierto? Entonces yo sé que la proporción que hay, no sé, entre este lado y este lado es la misma que hay entre este lado y este lado. Y de nuevo podría querer copiar la idea de las razones trigonométricas y hacer una tabla con todas esas medidas, pero sería una tabla media aberrante, ¿no? Tendría demasiadas cosas que considerar, dos ángulos, ¿ya? Un montón de valores para esos dos ángulos. Entonces la idea es poder utilizar lo que ya sabemos de triángulos rectángulos para un triángulo cualquiera, de forma inteligente, no midiendo todo de nuevo.
¿ya? O sea, la idea que siempre está detrás de todos estos problemas, y en muchas disciplinas, que es tratar de reducir un problema complicado a un problema que yo sepa resolver, ¿sí? Y ahí es donde está el ingenio, ¿ya? Y esto obviamente no lo vamos a hacer nosotros desde la nada, obviamente ya lo han hecho otros seres humanos antes, y vamos a estudiar cómo lo hicieron y aprender sus técnicas, ¿ya? Eso vamos a hacer esta semana. Si es que alcanzamos, vamos a ver también un poquito de geometría analítica. Entonces, o pensamos, esos teoremas se les conoce como del seno y del coseno. Lo primero que vamos a tener que hacer es revisar un poquito la congruencia de triángulos. Y la sí, congruencia de triángulos, ¿ya? Y para poder entender bien qué es lo que estamos haciendo, para luego revisar cada uno de los teoremas que vamos a ver. El teorema del seno es bien interesante, y quizás no hemos visto nada por el estilo hasta ahora. Pero el teorema del coseno, además de interesante, probablemente les recuerda un poquito al teorema de Pitágoras, que en algún sentido lo generaliza, ya no para un triángulo rectángulo, sino que para cualquier triángulo, ¿ya? Y finalmente vamos a aplicarlo, ¿ya? Entonces, lo que ya les comentaba, hasta ahora solamente hemos lidiado con triángulos rectángulos. Queremos aplicar esas técnicas, vamos a ocupar esas técnicas para un triángulo cualquiera, ¿ya? Para triángulos cualesquiera. Y la idea es que no tengamos que desarrollar teoría nueva, no tengamos que inventarnos otras razones trigonométricas nuevas, sino que con las mismas razones que son para un triángulo rectángulo, podamos entender un triángulo cualquiera, ¿ya? ¿Qué sabemos? Sabemos que dos triángulos son congruentes, ¿no es cierto? ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? ¿Cuántos yo dos triángulos puedo decir que son, entre comillas, el mismo? Entonces, dos triángulos son congruentes cuando yo puedo enumerarlos, ¿no es cierto? ABC, A', B', C', estoy enumerando los vértices del triángulo, de manera de que el segmento AB sea congruente al segmento A', B', congruente. BC sea congruente a B', C', CA sea congruente a C', A', ¿ya? Y no solo eso, sino que además los ángulos van a ser congruentes. El ángulo ABC va a ser congruente a la prima B', C'. El ángulo BCA va a ser congruente al B', C', A'. Y el ángulo CAB va a ser congruente al ángulo C', B'. ¿Ya? En fórmulas o escrito, así queda un poco denso. Así que generalmente esto alguien lo dice de forma sencilla, como que tanto los lados como los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Ya? No utiliza esa palabra de correspondencia, ¿no? Porque obviamente el AB va a tener que corresponder con el A'B' y así, ¿ya? Y se escribe como aquí abajo. Entonces, ese simbolito de ahí significa congruencia. ¿Por qué no ocupo yo el signo igual? ¿Por qué no digo que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B', C'? ¿A quién se le ocurre? ¿O por qué no digo que el segmento AB es igual al segmento A'B'? ¿No? ¿Cómo por los lados? Ya. No es tan importante en este contexto, pero igual yo creo que es bueno entenderlo. Y es porque sencillamente no son el mismo, ¿no? Uno está acá y el otro está acá. Si yo solamente dijera que esas dos cosas son iguales, perdería muchísima información. Por ejemplo, ¿cómo voy de este triángulo a este? ¿Qué transformaciones del plano llevan triángulos congruentes a triángulos, o sea, llevan un triángulo a uno congruente? Las rotaciones, perdería todo lo que significa que es una isometría, ¿no? Las relaciones, las rotaciones, las reflexiones. Perdería mucha información. No quiero decir que sean los mismos, sino que sencillamente sus medidas son iguales.
Exactamente, Rose, tal cual, ¿no es cierto? Las posiciones que tienen, por ejemplo, son distintas. O sea, este punto A está acá y este punto A' está acá. Si yo esto le pusiera coordenadas, se vería el tiro que son cosas distintas, ¿no? Entonces, esencialmente es eso, ¿sí? Son objetos diferentes, solamente que sus medidas son iguales, se ven iguales, ¿ya? Entonces sería interesante encontrar una transformación del plano que lleve este triángulo a este triángulo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la congruencia. ¿Por qué nos importa? Porque queremos, cuando nosotros estemos hablando de medidas, esos triángulos van a ser, por eso, entre comillas, iguales. Eso se dice congruentes. ¿Ya? Y a nosotros nos interesa en este contexto las medidas. Porque si nosotros vamos a hacer el estudio de estos triángulos, como el triángulo en sí mismo, como de cada triángulo en sí mismo, y no de cómo está metido en otro espacio, nos interesan solamente sus medidas. Igual que con el seno. No me interesaba si el triángulo era este o este de acá. La gracia era que yo podía relacionar sus medidas y sus proporciones eran siempre iguales. Entonces, de nuevo, me va a importar cuando dos triángulos sean congruentes nada más. Porque esta vez estoy estudiando sus medidas, no su posición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determino yo que dos triángulos sean congruentes? Porque acá hay un montón de cosas, tengo que verificarlas todas. ¿Quién se acuerda de eso? Tengo que verificar todo esto. ¿Por qué hay alguien en mi clase que se llama Pinochot? Tienen que entrar con sus nombres. Me gusta eso. Creo que lo arreglemos al tiro. Van a tener que entrar con sus nombres o por algo que los identifique y no de esa manera. Ya no está. Ya. Entonces, mm, entonces ya. Déjenme concentrarme de nuevo, porque la verdad me desconcentro bastante. Sí, sí. Pero tienen que tener cuidado con eso. Igual el celular te pregunta cómo te vas a llamar. Ya. Entonces, estábamos con el triángulo, con los triángulos. Y estaba recordándoles, probablemente lo manejen, o si no, lo vamos a aprender ahora. Cuando dos triángulos, o sea, si yo necesito verificar cada vez todas esas condiciones, cada vez que tengo dos triángulos y quiero saber si son congruentes, necesito verificar que todos sus lados miden lo mismo o habrá alguna manera más sencilla de hacerlo. ¿Mm? ¿Hay criterios o no? Claro, ¿no es cierto? Criterios que me permiten no sacar tantas cuentas, ¿no? Sino que solamente algunas de esas cuentas. Y vamos a revisarlo. Ya. ¿Cuáles son esos criterios? El primero, el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Para determinar que dos triángulos son congruentes, basta verificar igualdad en la medida de dos lados y el ángulo interior que esos lados determinan. ¿Ya? O sea, tengo estos dos lados, tengo un ángulo aquí adentro, eso determina el triángulo. Fíjense en el dibujo de acá, yo creo que se ve clarito. Borren la línea negra. La línea negra no la conozco, no sé cuánto mide. Conozco el A, conozco el B y conozco ese ángulo que está entre medio. Imagínense que eso está rígido, está construido en madera o qué sé yo. El ángulo está fijo y esos dos lados están fijos. No conozco cuánto mide ese palito. Hay varias posibilidades para poner ese palito de ahí, ¿o no? El BC, o hay una sola manera de colocarlo. ¿Se dan cuenta o no?
Imagínense por un rato que yo me olvidara de DC y me olvidara también del ángulo. Esos dos lados quedarían sueltos, los podría abrir y cerrar. Entonces habrían un montón de maneras de completar el triángulo. Por eso lado, lado no es un criterio. Con estos mismos dos lados yo puedo armar un montón de triángulos. Pero si yo fijo el ángulo que hay entre medio, queda rígido, no se mueve esto. ¿Sí? Solamente puedo completar ahí arriba con una pura medida. ¿Se ve o no se ve? ¿Se lo imaginan? ¿Sí? Si no se lo imaginan aún, hagan el ejercicio. Un palito, fijen la medida. Otro palito, fijen la medida. ¿Ya? Péguenlo. ¿Ya? Si no fijo el ángulo, hay un montón de triángulos que puedo construir con esos dos palitos y esas mismas medidas. Pero si yo fijo el ángulo, ya queda rígido. ¿Sí? Entonces, eso es en el fondo lo que me dice el criterio lado, ángulo, lado. Si yo fijo un lado, un ángulo y otro lado, al tiro el triángulo queda determinado. No hay más posibilidades. Entonces, por eso yo basta con que revise eso y sé al tiro que dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Y al tiro sé que el tercer lado es congruente y que los otros ángulos también lo son. ¿Ya? Eso dice ese criterio. Después tengo otro criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Que me dice que si yo tengo un lado y los dos ángulos interiores que tienen ese lado en común, entonces también sé que el triángulo es, el triángulo, los dos triángulos, digamos, son congruentes, verificando yo solamente la congruencia de esos ángulos y el lado que tienen en común. ¿Ya? Eso se conoce como criterio ángulo, lado, ángulo, y de nuevo es el mismo ejercicio. Si yo tengo esta medida clara, ¿ya? Y tengo estos ángulos claros, entonces tengo la medida de aquí abajo, está determinada. Pongo estos dos ángulos, ¿ya? A lo mejor yo no sé cuánto miden estos lados todavía, pero si yo fijo los ángulos, va a quedar determinado porque solamente tengo que estirar estos segmentos hasta que se encuentren, las dos rectas o rayos. ¿Sí? Y se van, ya, si yo ya fijé los ángulos, el de acá y el de acá, se van a cortar donde se tienen que cortar, pues no hay más posibilidades. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Una vez que yo, si fijara solo un ángulo, este, este otro, todavía podría jugar y habría muchos triángulos posibles, ¿ya? Pero si yo fijo los dos, entonces el triángulo queda determinado, no hay nada más que mover. O sea, si muevo esto, se va a mover todo junto. ¿Sí? Ya no cambia el triángulo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ya. Entonces, estamos listos. Y finalmente el criterio lado, lado, lado. ¿Ya? Si los tres lados están determinados, ese es el más fácil de ver, yo creo. ¿Ya? Entonces el tiro de los triángulos son congruentes. Si yo tengo las tres medidas, me construyo mi triángulo y hay una pura posibilidad. ¿Ya? Hay una pura posibilidad. Ojo, ojito, aquí uno tiende a pensar y esto y generalizar rápidamente. Esto es una maravilla de los triángulos. Esto no es siempre así. Esto no se cumple, por ejemplo, en los cuadriláteros. Usted me dice, ah, pero los cuadriláteros también. No, po. Imagínese un cuadrilátero ahí, que sus lados midan lo que sea. Esto usted lo puede deformar todavía, manteniendo esto rígido. Yo podría, por ejemplo, tirar este para acá y este para acá y obtener algo así, aún teniendo todos los lados congruentes de a pares, o sea, este con este con este, mantenerlos que midan lo mismo, ¿sí? Puedo deformarlo todavía. El triángulo no puedo. Por eso tengo el criterio lado, 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 lado. Y ese criterio no vale para cuadriláteros. No hay un criterio, no sé, lado, 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 lado. ¿Mm? Ni siquiera son semejantes. No, no hay nada aquí. ¿Se dan cuenta? Es una gracia de los triángulos. No tiene que ver con que siempre sea así. Estos criterios solo valen para triángulos. ¿Están de acuerdo, no?
Sí, profe. Entonces, ojito, eh, recordarles nada más que lo que estoy diciendo en realidad con estos criterios es que esas medidas determinan completamente el triángulo. Entonces, en teoría al menos, si a mí me dan los tres lados, yo debería ser capaz de determinar los ángulos, ¿sí? O debería poder aproximarme a esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya hay una sola posibilidad. Si me dieran dos lados del triángulo, ¿cómo te voy a decir los ángulos? No puedo, porque hay muchos triángulos posibles, ¿no es cierto? Pero si ya te dan los tres lados, hay un puro triángulo posible, entonces ya al menos tiene sentido preguntarse por los ángulos. Y viceversa, o sea, y respectivamente, si me dan un lado y dos ángulos, ¿sí? Me dan más bien dos ángulos y el lado que tienen en común, yo sé ya que ese triángulo queda fijo. Y por lo tanto debería, al menos en principio, poder preguntarme cuánto miden los otros dos lados, cuánto mide el ángulo que me falta. Y para este podría preguntarme cuánto vale el lado que me falta y cuánto valen los ángulos que me faltan, dado que conozco los otros. ¿Mm? Porque el triángulo con esas medidas es único, ¿ya? Y a hacer ese ejercicio, digamos, ese trabajo se le llama completar un triángulo, ¿ya? Completar un triángulo. O sea, si a mí me dan un triangulito, me dan un triangulito y me dicen, ponle tú ya, eh, me dicen, mira, este lado mide 3, este mide 4 y este mide 10. Y este ángulo, no, no puede pasar eso, ¿no? Eh, este mide 8. ¿Por qué este lado no podía medir 4? ¿Alguien sabe por qué este lado no podía medir 4, no? Porque la suma, ¿no es cierto?, de los dos lados tiene que dar mayor que el otro lado, la desigualdad triangular. ¿Sí? Ya. La cosa es que con esas medidas yo podría preguntarme por los ángulos. ¿Cuánto valdrán? Y debería poder responderlo, ¿ya? O debería al menos buscar una manera, porque ya sé que tiene una medida única. No hay más posibilidades, ¿ya? Esa es la idea. Ya, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, nuestra primera ayuda, nuestra primera herramienta en esto de completar los triángulos va a ser el teorema del seno. También gracias a, o se le atribuye a Claudio Ptolomeo, ya habíamos hablado de él, ¿no es cierto? Fue el que encontró también la fórmula para la suma, para el seno de la suma, ¿sí? Que nos permitió sacar un montón de otras fórmulas. Nos permitió sacar el coseno de la suma, la tangente de la suma, de la resta, cada una de ellas, y después de los ángulos dobles, y de ahí de la de los ángulos medios. De hecho, prácticamente que de su fórmula derivamos todas las que tenemos en el formulario, ¿ya? Así que es potente lo que hizo este caballero con respecto a la trigonometría. Y obviamente dio un aporte también, o sea, no sé si obviamente, pero dio un aporte también a la completación de triángulos, ¿ya? Con este teorema, que es aproximadamente del año 150 de la era común, ¿ya? Eh, entonces, consideremos un triángulo ABC. Sus lados van a medir A, B y C.
Efectivamente. Es clásico, ¿no? Pero acá tengo uno, no, acá tengo un ejemplo. El clásico triangulito, ¿no es cierto? Me refiero a clásico en el sentido de los nombres que uno le pone. Si el triángulo es ABC, uno le coloca a los lados opuestos A, B y C chiquitito a las medidas, ¿no es cierto? Y a los ángulos internos, alfa, beta, gamma. Entonces, con esa nomenclatura se cumple esto de acá. Fíjense. Un lado dividido por el seno del otro ángulo. Y esa medida se mantiene constante para las tres pares posibles. O sea, fíjense, aquí dice A, este es A, dividido por el seno de ¿quién? El seno de el ángulo opuesto, este de acá. ¿Ya? Y eso es constante, o sea, si usted ahora agarra otro lado, el lado B, y lo divide por el seno del ángulo opuesto, le da la misma medida. Son iguales, es importante, iguales. Y si agarra el tercer lado, el mismo fenómeno. Si usted toma C dividido por el seno de gamma, C dividido por el seno de su ángulo opuesto, también esas medidas son iguales. Las tres medidas son iguales. ¿Ya? ¿Preguntas por el teorema del seno? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Entonces es el lado por el ángulo opuesto. ¿Así es? Por el ¿O no? seno del ángulo opuesto. No O se sea, sí, olvide pues, del seno. ya, Por casi. el seno del ángulo opuesto. ¿Ya? Ese cociente es constante. Ya. Ahora, ¿por qué nos serviría esto para completar triángulos? No, 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 no. Todo lo contrario, le estoy diciendo que esto vale para cualquier triángulo. Para el triángulo más feo que usted dibuje. Esa es precisamente la gracia. Usted dibuja un triángulo todo feo, ni siquiera rectángulo como hasta ahora, y esto se cumple. Claro, no dice A igual a B igual a C, dice A dividido por el seno del ángulo opuesto. Fíjense que eh, en un triángulo equilátero, estas tres medidas son iguales, y por lo tanto, estas tres medidas también. O sea, si los lados son iguales, de hecho el teorema del seno me dice eso, me dice también, tiene oculto también ese teorema, es que si el triángulo es equilátero, entonces los ángulos también son iguales. ¿Sí? No es igualdad uno a uno, es igualdad de los cocientes. Pero eso implica en particular que si los lados son iguales, también tienen que ser iguales los ángulos. Y viceversa, si los ángulos son iguales, también tienen que ser iguales los lados. ¿Ya? Entonces ahora, de nuevo, ¿cómo aplico todo esto? ¿Cómo es que eso se supone que me va a ayudar para resolver triángulos? Para completar triángulos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el criterio ángulo-lado-ángulo? Imagínense que yo conozco estos dos ángulos, y de eso que está ahí, uno mide 0,77 radianes y el otro mide 1,36 radianes. ¿Ya? Y el lado AB, que es el lado que tienen en común, esos dos ángulos mide 4. No le puse unidad de medida porque pensémoslo matemáticamente. ¿Ya? Después piensen ustedes si tienen una unidad. ¿Ya? Entonces, completen el triángulo. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con el criterio ALA? Porque fíjense, tengo un ángulo, un lado y un ángulo. Entonces el criterio ALA, o ángulo, lado, ángulo, me dice que todos los triángulos con estas mismas medidas son congruentes. Miden lo mismo. Y si miden lo mismo, entonces puedo calcular cuánto es, o debería poder calcular cuánto es, porque no hay más posibilidades, hay una sola. Si lo construyo y mido, listo, lo logré.
Pero ahora lo quiero determinar con trigonometría, antes siquiera de construir el triángulo. ¿Ya? Y ese es ejercicio para ustedes. Ocupen el teorema del seno y calcúlenlo. Y yo voy a aprovechar esa pausa para ir a tomar agüita, porque ir a buscar agüita, me está doliendo mucho la cara. Y eso. Así que son las 11:37, 38, a las 11:40 revisamos. Pueden usar calculadora, obviamente. No espero que sepan cuál es el seno de 0,77 radianes. ¿Ya? ¿Les dio? ¿Pudieron o no pudieron? Me molesta mucho este ojo. Me ven así como mirando para el lado de repente. Lo tengo bien deslizado, tener que ir al oculista. Eh, Oye, los noto súper casi tan apagados como el otro día. Será por la prueba que tuvieron, no sé, pues, pero no los siento presentes. O sea, ni siquiera si me están escuchando mucho. Entonces, pensémoslo un poquito. Ejercicios, teorema, completación de triángulo. Ya. ¿Ves lo que les estoy compartiendo, no? Si llevémonos al puro dibujo, ¿para qué nos vamos a llevar al enunciado? Ya sabemos lo que hay que hacer ya. Entonces, por el criterio ángulo-lado-ángulo, deberíamos entonces poder conocer las otras dos medidas a partir de esto. Y entonces, obviamente vamos a ocupar lo que recién vimos, que es el teorema del seno. ¿Qué hago? ¿Alguien lo logró resolver? Voy a ponerle a este A, y a este le voy a poner B. ¿Qué C me ayuda? Ya podría sacar el tercer ángulo. Está un poco más fácil, ¿no? Si yo a este le coloco gamma, yo sé que gamma
más 0,77 más 1,36 me tiene que dar pi, ¿no es cierto? Así que gamma es aproximadamente, le puedo sacar mi calculadora, sería pi menos 0,77 menos 1,36. Voy a tratar de, para no sacar la calculadora, a lo mejor lo puedo resolver desde acá, ¿eh? Puta que lo leí feo. Profe, ¿Ah? ¿y no puede decir que 180 grados mejor? No, porque estamos tratando de trabajar con radianes. Bueno, Pero, a ver, si tendrían que convertir el 0,77 y el 1,36 a grados, ¿ya? Esas dos opciones tienen. Igual está bien si quieren hacerlo así, ok. pero yo aquí, ¿ya? Pero no mezclarlos, digamos. Entonces esto me da aproximadamente, recuerda lo que está ahí abajo, 1,011, dejémoslo como 1, aproximadamente un radian, ¿ya? Si no, entonces el ejercicio sería tomar el 0,77 y pasarlo a, si lo quieren hacer como decía, alcanza a leer el nombre, como decía su compañero, tendrían que sacar 0,77 por 180, ¿no es cierto? Y dividir por pi, y ahí sacan un aproximado en grados, ¿no? Y hacer lo mismo con el otro y después lo hacen con el 180. ¿Ya? Ya. Bien. Listo, completé el ángulo, pero me faltan los otros dos lados. ¿Ya? Esto lo hice solamente con lo que sabía del colegio, que la suma interna de los ángulos de un triángulo es pi, ¿no es cierto? Pero algo me falta, ¿no? Hacer una igualdad, me dicen, con dos ángulos y lados. Bien. Entonces, ¿cómo lo hago? La idea de Diego está bien. Yo sé, por ejemplo, a ver qué sé, los ayudo un poco. A dividido por qué cosa aparece en el teorema del seno. Por el seno de 0,77, ¿o no? Un lado dividido por el seno del ángulo opuesto. ¿Y aquí tiene que ser igual? ¿Cuál pongo? ¿Pongo B o pongo 4? Puede ser igual a cualquiera de los dos. 4, porque se lo conozco. El B no lo conozco. Y va a ir dividido el 4 por el seno de gamma. Menos mal que el gamma ya lo calculamos. El seno de 1. Entonces lo saqué. A vale 4 por el seno de 0,77 dividido por el seno de 1. ¿Se dan cuenta que esa era la gracia de todo esto? Puedo usar las cosas que sé de trigonometría. Este triángulo no era rectángulo, pero ya lo completé. Lo completé, lo completé, lo completé. Eh, ¿Qué hago? Ah, lo voy a tratar de sacar con este programa, pues, a ver si lo saca.
Se me ocurre que quizás va a agarrar los ángulos en grado. No parece que no. Lo agarró bien. Entonces sería 3,3 aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente, sí, pues muy bueno. ¿Estará bien o no? A ver, lo voy a sacar como con la calculadora, a ver si da igual. Los ángulos los quiero en radianes, ¿sí? Entonces tengo 0,77, le saco el seno, divido por 1, y le saco el seno, y me da eso, y lo multiplico por 4. Sí, está bien, lo saco bien. 3,08. ¿Se fijó bien, Javier, que su calculadora esté en radianes y no en grados? Ujú. Ojito. La calculadora de Windows, que es la que están usando, se cambia ahí, donde dice DEG, a RAD. Pero casi todas las calculadoras tienen una manera de cambiar. Las científicas, digamos. Pero es que las que no son científicas no tienen razones trigonométricas. Así que yo creo que si tiene razones trigonométricas, tiene para cambiarle la unidad de medida angular. ¿Ya? ¿Se fijaron, Javier y Héctor? ¿Qué era eso? ¿A los dos les dio lo mismo? ¿Sí? ¿Y le pillaron a la calculadora cómo cambiarle o no? Generalmente hay un botoncito que dice algo así como DGR, de grado, gradianes y radianes, cosas, algo así dice. Es la que tengan a mano, digamos. La que sea. Ahora, los programas más serios asumen que es radian. No sé qué era ponerle tú el Photomat, porque ese no es tan serio, ¿no? Está como en la mitad. Pero si ustedes meten esto, no sé, al matemática o al Wolfram, que es lo mismo, ¿no? Pero está este Wolfram Alpha, que es como gratis, creo. eh, Debería darle bien. Si lo meten al GeoGebra incluso. Yo antes les compartía a mis estudiantes, voy a pausar. Entonces, eso, ya no dio. Ahora, la cuestión es, no, pero todavía no terminamos, nos falta el B. Para el B hacemos lo mismo, ¿cierto? B dividido por el seno. El B va dividido por el seno de 1,36. Siempre del ángulo opuesto, ahí no se me pueden confundir, porque ahí obviamente no va a dar, de 1,36, ¿cierto? Tiene que ser lo mismo que 4 dividido por el seno de 1. ¿Ya? Y de ahí entonces despejo B, me da 4 por el seno de 1,36 dividido por el seno de 1. Y ya sabemos que esta cuestión lo calcula, así que lo vamos a sacar de acá. 4, ahí se equivocó ahí abajo, corregir. Ese es el seno, bombilla. Ese es el seno. Puta que me hallará mala la letra. Tal vez porque escribe sin. Ya, voy a escribirle ahí un puntito. Ahí sí.
hay nada que corregir, pues quiero calcularlo. Ah, a ver, los gringos. Te apuesto que es porque tiene una coma. Dámosle un punto. Ahí está. No sé, aproximadamente 4.6. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? A ver, Ingeven ahora le puse punto. Preguntas, consultas, dudas. Aprendimos a completar nuestros primeros triangulitos, ocupando el teorema del seno o de Ptolomeo, si quieres. Ahora, ¿nos servirá esto para todo? ¿Estaremos listos? ¿Gané? ¿Termino la clase aquí? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, si me dan ahora un lado, otro lado y el ángulo? Que era el otro criterio, ¿no? Lado, ángulo, lado. Entonces imagínense que me dicen, ya mira, este mide 7, este mide 8, y este ángulo de acá mide, ya que le gustan más los grados, pongámosle 40 grados. ¿Qué hacemos ahí? ¿Me servirá mi criterio, no? O sea, mi teorema. ¿Cómo lo haría? Pongámosle este C. ¿Cómo calculo alfa, beta y C? Digamos que yo quisiera aplicar el mismo criterio, entonces, ¿qué haría? Tomaría el C y lo dividiría por S, ¿no? El C dividido por el seno de 40. Y después tomaría este y lo dividiría por el seno de este. 8. Oh, pero no me sé beta tampoco, po. Me quedan dos incógnitas. No conozco ni esta ni esta. ¿Habrá alguna manera de agarrar que me quede una pura incógnita? ¿Se les ocurre? No. ¿Qué necesitamos para pasar Pitágoras? A ver, la idea es buena, Marcel. La idea es súper buena, pero no funciona. Porque hay algo que se nos cae para usar Pitágoras. No es rectángulo, ¿no es cierto? Ojalá yo tuviera un teorema de Pitágoras para triángulos que no son rectángulos, ¿no? Si tuviera un teorema de Pitágoras para ángulos de 40, en vez de solo para ángulos de 90, sería el más feliz de la vida porque encontraría C y encontraría todo lo demás. La idea es terrible buena, Marcelo. ¿Ya? Es terriblemente buena y ya la tuvo un caballero antes que tú y fue Yamshid Al-Kachi, harto tiempo después que el otro caballero de acá. Este hombre es del siglo XV, ¿ya? O sea, en plena Edad Media europea, digamos, ¿ya? Eso ya se lo he dicho hartas veces, dentro del mundo árabe hubo un gran desarrollo matemático durante el tiempo en el que estas cosas estaban prácticamente olvidadas en el mundo europeo, ¿ya? Y, y quizás por lo mismo, como que se les hace un borrón, me gusta recordarlos con nombre por lo mismo. Entonces, este caballero vivió entre 1380 y 1429 y se le ocurrió exactamente tu idea, pero obviamente no funciona así, porque no es nomás, no es rectángulo. Pero hay un error que se puede calcular explícitamente, ¿ya? Y ese es el teorema de Al-Kachi, ¿ya? O también conocido como teorema de los cosenos, o del coseno, ¿ya? Y fíjate que me dice, tome su triángulo ABC, exactamente el mismo que nosotros teníamos, ¿ya? Entonces tome su triángulo ABC, tome el ladito A, el ladito B, el ladito C, y tiene acá usted un ángulo gamma, entonces. Y me dice, usted haga Pitágoras nomás. ¿Qué diría Pitágoras? Pitágoras, yo no me sé este.
Qué raro eso. Imagínense que este de acá no me lo sé. Me dice usted haga Pitágoras. C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero no le queda tal cual. Tiene que agregarle este término de acá. El error. ¿Ya? La diferencia que tiene con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Bueno, obviamente no podía ser igual. Y dice que es menos 2 veces el producto, hasta ahí se parece si quieren al teorema del binomio, por el coseno de gamma. ¿Ya? ¿Qué pasará si gamma vale 90? ¿Cuánto valía el coseno de 90? Cero, ¿no es cierto? Claro, precisamente, si gamma vale 90 grados, o pi medios, ¿no es cierto? Entonces el coseno de gamma vale cero, y esto de acá desaparece. Y entonces recupero mi común y silvestre teorema de Pitágoras, para el caso en el que vale, que es cuando el ángulo vale 90. Así que lo que hizo este caballero en realidad fue dejar ahí a don Pitágoras lo dejó mal, pues le dijo, mira, tu teorema en realidad es un caso particular, nada más, de este otro. ¿Mm? Obviamente muchos años después. Eh, Eso, pues. Así que buena idea, Marcelo. Solamente que tenemos que considerar este factorcito de acá. ¿Ya? Entonces ahora volvamos a nuestro problema. Ahora volvamos a nuestro problema. Entonces primero vamos a calcular C. Este no nos va a salir. Aquí no va a salir. Necesitamos Pitágoras, pero no el Pitágoras de siempre, su versión más pulenta, que es el teorema del coseno de Al-Kachi, o del coseno. ¿Ya? Y me dice entonces que C cuadrado vale 7 al cuadrado más 8 al cuadrado, pero con un errorcito que es 2 veces 7 por 8 y por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, esto de acá son 49, esto de acá, ya, pero saquémoslo con la calculadora ya que ya cachamos que se puede. ¿Qué no entendió bien? El coseno. Sí, ahí está el coseno. Coseno dije, y la iglesiando que entendió que, puta, entendió que el coseno es 40 elevado a 0. ¿Cómo le explico que es un ángulo eso? ¿Ese será de ángulo? Mira ahí. Ahora no sabe qué es. 40 grados, po, weón. Uf. Ya, vamos a nuestra calculadora de siempre, ¿no? Ya, entonces, para trabajar en el OneNote, mejor en radianes. Vamos a nuestra calculadora, entonces. Sería, eh, pues saquémoslo a mano, 49, 64, menos 40, le sacamos el coseno, multiplicamos por 14 y por 8, y me da 85. 85, pongámoslo aproximadamente nomás, 85 era, aproximadamente, no, aproximadamente 86.
Aproximadamente. Sí. Aquí queda aproximado, ¿no? ¿Ya? Y eso entonces me da 49 más 64 menos 86, 27. Aproximado. Y ahora que tengo ese, uso el teorema del seno y puedo sacar los que me faltaban. Que serían esos ángulos, ¿no? ¿Preguntas? Ah, toda la razón, toda la razón. Toda la razón. Eso es al cuadrado. ¿Sí? Discúlpenme. Entonces le saco la raíz. Que es aproximadamente 5. Sí. Ya, muy penca en aproximación. Pongámosle 5,2. ¿Ya? Gracias, Rose. Gracias, Diego. Sí. Igual que a uno se le puede olvidar de frente con el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Esta es no, ya no es la hipotenusa, es la OC al cuadrado. Será la raíz. Y ahora con eso entonces pueden sacar el ángulo alfa y el ángulo beta utilizando el teorema del seno. ¿Ya? Entonces, esta era la herramienta que faltaba, y ahí con esto sí que podemos dar por completada la trigonometría es elemental, digamos. Cualquier triángulo, usted lo puede completar si es que ese triángulo ya está rígido. Obviamente, si me dan dos ángulos nada más, no puedo completar nada, porque a lo sumo voy a conocer ese triángulo módulo semejanza. Necesito fijar un lado. ¿Ya? Entonces, volvamos a la clase. ¿No? Había puesto el mismo triángulo, uno lo puede completar, pero ya hicimos exactamente un ejercicio del mismo estilo, ¿no? La gracia es que ahora puedo completar con el criterio lado, ángulo, lado. Ya, y me quedaría el criterio lado, 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 ¿no? ¿Qué podría hacer cuando yo conozco los tres lados para conocer los ángulos? ¿Se les ocurre? Coseno, ¿Mm? teorema del coseno y despejar el ángulo I. ¿Cuál es? Gamma, sale todo. ¿Sí? Sí, ese. Ya. Entonces, claro, o podría ponerle aquí el ángulo alfa. Entonces, con el teorema del coseno también, o de Alcachí. Teorema de... Ya. ¿Qué me dice? Me dice que 3 al cuadrado vale 4 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Ya, le voy a poner punto para poder sacarlo con la calculadora. Este no, pero el de la semana pasada lo subí, Héctor. Pero lo voy a subir hoy día. Ay, que esto no subió la semana, qué pajarón, ya, pero la subo ahora terminando la clase. Ya, menos 2 veces por 4 por 3,5 por el coseno de alfa, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que despejar, como bien dijo por ahí un estudiante, el coseno de alfa. Así que paso todo eso para acá, y 2 por 4 son 8, y 8 por 3,5 son 7 por 4, 28. ¿Estoy bien o no? Sí. 28 coseno de alfa vale 4 al cuadrado, que es 16, menos, oye, más 3,5 al cuadrado, que es ¿cuánto?
No está difícil. No tanto. 3.5 al cuadrado, 12,25. Menos 9. Ya, más 16, menos 9. 19,25. Y si lo divido por 28, me da 0,6875. O sea, el coseno de alfa es 0,6875. ¿Ya? Y tengo el coseno. ¿Ya? Ahora, yo podría de aquí calcular alfa. Así que me lo están preguntando. ¿No es cierto? Y eso lo hago con la calculadora nomás. No hay de otra. Entonces agarro ese numerito, me paso a radianes, o en verdad da lo mismo. Me voy a quedar en grado, ya que a ustedes les gustan más los grados. Y le voy a poner aquí en trigonometría coseno a la menos 1. Me dice que entonces alfa vale aproximadamente, que soy pajarón, grad no es grados, pues deg es grados. 0,6875. Y ahora sí, aproximadamente 46 grados entonces, y le resto los 46, ¿no es cierto? Y multiplico por 60, y ahí con 34 minutos. Ya, o si quiero lo aproximan a 46 grados nomás. Y con ese, ahora podemos calcular este y este, ¿no? ¿Cómo? Utilizando el teorema del seno. Hagámoslo. Al menos completar un triángulo más completito. ¿Ya? Entonces ahora sé que 3 dividido por el seno de alfa, ¿sí? 3 dividido por el seno de alfa, y el seno de alfa, ahora lo puedo sacar porque sé que esto es aproximadamente 46 grados. Voy a dejarlo en 46 grados. Tiene que ser igual a 4 dividido por el seno de gamma. ¿Ya? Y eso sí que lo puedo sacar, porque de ahí tengo entonces que el seno de gamma, que lo paso para acá, vale 4/3 del seno de 46. Entonces tengo 46 grados, le saco el seno, ya multiplico por 4, divido por 3, y le saco el seno a la menos 1. Me da aproximadamente 73, 74. ¿Ya? Y hasta ahí puedo parar. Podrías decirme que ocupo el teorema del seno de nuevo, pero la verdad es que ahora puedo ocupar el criterio de los ángulos complementarios. Yo sé entonces que gamma, o que alfa más beta más gamma, tiene que darme 180. Entonces, beta vale 180 menos alfa menos beta menos gamma, perdón. Y eso es aproximadamente entonces 180 menos 46 menos 74, que es entonces 180 menos 76 y menos 70, menos 46 de nuevo. Ahí. 180 menos 46 menos 74. 60. ¿Preguntas? Completamos este triángulo. Sabemos todas sus medidas. Eso las podríamos poner. Aproximadas quizás, pero sabemos que podemos sacarla con más precisión si queremos.
Entonces tenemos que el ángulo gamma, 24, el beta eran 60, y el alfa eran 46. Aproximado. ¿Pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos listos. Entonces, ojo, hay un criterio que es un casi criterio, pero no es un criterio, y por eso hay que tenerle cuidado. Ya, si en dos triángulos hay una correspondencia lado, lado, ángulo, no se puede asegurar la congruencia. ¿Por qué me dirán ustedes? Pero casi se puede. Miren este triángulo de acá. Es el mismo de arriba, pero ¿qué pasa si yo no sé cuánto mide lo que sé y sé esto? Fíjense que a veces, ¿qué pasa a veces? A veces, si yo tengo un ángulo y una medida, ¿ya? Y me dan también que la medida de este lado de acá es tal medida. ¿Habrá solo una manera de que eso pase o habrá más de una? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es rígido o no? ¿Ya? Diego se equivoca, no son infinitas, ese no queda móvil, no queda móvil. Si yo tengo esta medida y esta medida, queda rígido, no se mueve. Si usted toma este y ese no se va a mover. ¿Ya? Porque si se moviera, cambiaría la medida de este. El problema es que tiene como dos posiciones en las que puede quedar. Una es para allá, con este ángulo abierto, y la otra es para acá, también uno. ¿Sí? Que si yo hago aquí con esas medidas son iguales. ¿Ya? Entonces no son infinitas porque ahí yo me salgo, pero acá me vuelvo a encontrar con el mismo segmento. Entonces, para algunas medidas van a haber dos triángulos que satisfagan el mismo ángulo lado a lado, digamos, o lado a lado ángulo, ¿ya? El mismo. Va a haber un triángulo agudo, como este de acá, cuando agarro por fuera, y un triángulo obtuso. Un acutángulo, perdón, y un obtusángulo. ¿Cuál es el obtusángulo? Aquí son todos agudos, ¿no es cierto? Pero cuando tomo esta medida de acá, me queda un ángulo obtuso acá, me queda un triángulo obtusángulo. ¿Cierto? Entonces ahí voy a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor, dependiendo de la característica de mi triángulo, yo voy a usar mi teorema del seno, del coseno, lo que sea, y me voy a quedar con el primer ángulo que me dé, pero ojo, porque a lo mejor este ángulo de acá va a ser más grande que 90. ¿Y qué les dije yo? ¿Qué les dije? Ah, ya, no. ¿Qué les dije yo? Que la calculadora siempre se los va a dar entre menos 90 y 90, el seno. ¿Ya? Entonces van a tener que interpretar si es que el problema les dice que este ángulo es obtuso y ponerlo en el segundo cuadrante donde corresponde. ¿Se dan cuenta, no? Vamos a verlo con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, con esto, como les decía, ya conocemos súper bien los triángulos, súper bien, y por lo tanto vamos a poder resolver todo lo que se puede resolver. Cuando un triángulo queda determinado, nosotros lo podemos resolver con las herramientas que tenemos. Ahora, si el triángulo no está determinado, obvio que no se puede, porque hay muchas posibilidades, a veces infinitas, como dice Diego, como van a haber muchos ejemplos, ¿no es cierto? Como si fuese solo dos ángulos, a veces dos, va a necesitar algún criterio extra, pero en general sé todo lo que puedo saber, entonces vamos a aplicarlo.
Habrán cosas que poder resolver con esto. Un primer problema. Dos grupos de canoeros Kawashkar se separan en Hautok, los canales interiores, en direcciones que forman un ángulo de 0,5 radianes. Si navegan a 4,3 kilómetros por hora y 4,7 kilómetros por hora, respectivamente, entonces, ¿cuál es la distancia entre los dos grupos al cabo de 45 minutos? Entonces, tengo dos grupos que salen de un mismo punto en un mismo momento. Y me preguntan qué tan lejos van a estar después de un rato, que es una pregunta que probablemente han respondido muchas veces en cinemática, o en física, o donde sea que les hayan hecho esta pregunta antes, pero probablemente en una línea recta. Fome, ¿cierto? Me alejo un problema. Fome. La cuestión es resolverla en el plano, ¿no? Incluso más interesante en una esfera más adelante. En una esfera, qué sé yo. Pero por ahora conformémonos con un plano. Entonces, tengo dos grupos de canoeros Kawashkar que se separan en los canales interiores en direcciones que forman un ángulo de 0,5 radianes. O sea, uno se va para allá y los otros se van para allá. Hacemos nuestro bonito. 0,5 radianes. ¿Ya? Entonces se separan. Unos van más rápido que los otros. Estos van a 4,3 kilómetros por hora. Y los de acá van a 4,7 kilómetros por hora. ¿Ya? La pregunta es a qué distancia están después de 45 minutos de recorrido. Pasan 45 minutos, unos van a estar por acá, los otros van a estar por acá. Y entonces no me va a servir mi clase de movimiento rectilíneo uniforme, ni de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque si bien aquí el movimiento rectilíneo y uniforme y acá también, están en rectas distintas, están en direcciones distintas. Entonces la distancia que hay entre ellos ahora es esta de acá. Entonces a lo mejor sí me va a servir la clase de rectilíneo uniforme, pero no me va a servir tanto. Necesito también ponerle un poquito de matemática o de geometría. ¿Cómo lo hago? ¿Qué teorema voy a usar? Se ve ya con mi monitor, ¿no? Ya. Dos maneras. Pero se ve que es el teorema del coseno, ¿no? Voy a saber este lado y este ángulo. Y tengo que calcular el lado de acá. Ahora, ojito con que la verdad es que puedo ser mucho más teórico, pero voy a tratar de asumir que no saben tanto de física. Pero si ustedes conocen el principio de superposición, sabrán que si yo coloco el eje de referencia acá, ¿no es cierto? En realidad el movimiento de este es S más S, así que puedo considerarlo hacia allá y podría sacarlo cuentas de otra manera. Podría calcular la velocidad de este en referencia a este, ¿no es cierto? Me va a quedar en una dirección hacia allá y podría determinarlo de otra manera. También probablemente ocupando el teorema del coseno, pero de una manera eh, más silenciosa, más oculta, ¿ya? Entonces lo vamos a resolver desde el punto de vista matemático y aunque se les ocurran maneras más brillantes desde la cinemática. ¿Ya? Eh, lo digo desde la desinformación total, no tengo idea. ¿Quién están viendo en física? ¿Qué están viendo? Lanzamiento vertical y caída libre. Ah, entonces ya vieron rectilíneo uniforme, ¿no? Porque ese ya es uniforme acelerado. O sea, bonito rectilíneo acelerado. ¿Sí o no? Uniformemente acelerado. Ya. Aquí voy a meterle ceras, ¿ven? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Calculemos esta distancia. Calculemos de 1. Sean
de 1 y de 2, las distancias recorridas por los grupos respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale de 1? A ver, 4,3 por 45, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí, no es cierto? Esto está en minutos, esto está en kilómetros por hora. Así que 45 minutos, ¿cuántos son? Sí, ya, pero más fácil para no estar multiplicando números tan grandes, 45 minutos son 3 cuartos de hora. Aquí hacemos las fracciones también, las pobrecitas. ¿Ya? Y eso me da calculadora. Si lo voy a sacar con calculadora, en verdad importó bien poco. 4,3 por 3 dividido en 4. 3,225. ¿Ya? Entonces la distancia 1 sería eso en kilómetros. ¿Sí? Y la 2 serían los 4,7 que llevan de velocidad por el tiempo. 3 cuartos. También me va a dar en kilómetros. ¿Ya? Y eso me da 4,7 por 3 dividido en 4. 3, ¿cuánto era? 525 en kilómetros. ¿Ya? Y tal vez convenga dejarlo en metros, ¿no? Si vamos a trabajar con esa precisión de decimales, dejémoslo ahí y lo convertimos a metros. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ya sé que acá y acá hay unas distancias determinadas que serían 3.525 metros, o al revés en realidad, ¿no? Había puesto acá al 1, 3.225 y acá hay 3.525. Ya puedo sacar D, ¿o no? ¿Cómo saco D? Claro. ¿Con cuál de los dos? Sí. Tiene que ser con uno de los que recién vimos, pero ¿con cuál de los dos? Parecido a Pitágoras, ¿no? El de Al-Kachi o teorema del coseno. Si ocupamos teorema del coseno de Al-Kachi. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que d al cuadrado vale 3.225 al cuadrado más 3.525 al cuadrado menos 2 por 3.225 por 3.525 por el coseno de 0,5. Y gracias a desarrollo humano que tenemos calculadoras, porque agarramos eso y calculamos. Y ahí que no entendió ahora. Ah, las comas, las comas. Pobrecito no es capaz de entender que una coma es.
Ahora sí. Ahí está. Nos da aproximadamente eso de ahí. Pero claramente eso está muy feo, así que voy a mejor escribirlo así, como D igual a la raíz de todo eso. Y lo voy a meter toda la calculadora. Y voy a cruzar los dedos para que mi calculadorita pueda. Y no pudo. Ah, ya sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer al respecto? A ver si el elevado medio lo entiende. No, se debería poder sacar esas cuentas. Esas cuentas las debería poder sacar. Puta que es la... No puede. Ya, vamos a tener que sacarlo de a poquito. Eh, ¿Cómo lo hago? A ver si le hago otros paréntesis. Tal vez porque la raíz me quedó en dos partes. A ver, ahora. No quiero sacar la cuenta, se dan cuenta que soy flojo, ¿no? Ay, ay. Ahí sí, dijera. Entonces, la distancia es aproximadamente 4, 7, 7, 7 metros. ¿Qué 3090? ¿Qué? ¿Lo tomo mal? Uh, Me está deseando. A ver de nuevo. Ah, lo tomo como un punto, tenéis razón. Corregir. Mira ahí. Ahí sí. Ahí sí, po. Ya. Era otro número, ¿viste? Lo había tirado terrible lejos a los pobres Cahuéscar y estaba más cerca. 1695. Gracias. Gracias, Marcelo. Eh, la gráfica dice, eso no lo entendí, lo de Marcelo Castro. Ya. Bueno, ahí así se calcula, po. Y resolvimos nuestro primer problema y si se dan cuenta, ya tiene utilidad. Ah, la tarjeta gráfica. ¿Qué tiene que ver la tarjeta gráfica con la potencia de mi computador? Porque estaban hablando de que se le quema la RAM. No, se saca bien las cuentas. Yo creo que esta cuestión más se demora en encontrar
en leer esto, y en interpretarlo el lápiz a cuentas que sacar la cuenta. Si yo le pido cuentas bien harto más complicadas y las saca rapidito igual. O unas cuentas que estaba sacando más la tesis, las saca rapidito. Eh, en radianes. En radianes decía ahí. Ya. Entonces, aquí hay otro. Oh, este me quedó mal escrito, Piro. Y tenía que corregirlo al tiro. Sí, que mejor lo corrijo. Dame un segundo nomás. Era uno de por aquí abajo, ¿no? Que después los otros se me han ido olvidando las correcciones. Y este casi que los primeros con los primeros que les hice clase, los hice de nuevo prácticamente. Porque no me gustó como los que hice el año pasado. Pero este ya lo dejé prácticamente igual. Siento que estaba bonito. Y a ir mejorando las presentaciones. Si me toca el otro año, igual dar fundamento. Ya. Cuando compile, ¿qué anda tan lento tan computador? Y ahora compilo. Ahí sí que. Entonces, digamos, otro problema. Un árbol de 2 metros de altura se yergue en la cima de un cerro. La ladera de este tiene una inclinación de 15 grados con respecto a la horizontal. Desde el pie del cerro, la copa del árbol se aprecia con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Qué distancia se debe recorrer ladera arriba para apreciar la copa del árbol con un ángulo de elevación de 45 grados? Hagamos un mono. Entonces, tengo un árbol de 2 metros de altura, pero en la cima de un cerro. La ladera de ese cerro tiene una inclinación de 15 grados, ¿ya? Y este está en la cima. Y aquí hay un árbol entonces. A ver, ya arriba. Sé que hay un cerrito. Vamos a ver que sea verde el cerrito. Y aquí arriba hay un arbolito. Y este arbolito mide 4 metros. No, 2 metros. Chiquito. ¿Ya? La ladera de este entonces tiene una inclinación de 15 grados con respecto a la horizontal. Y desde el pie del cerro, o sea, cuando aquí me paro, la copa del árbol se aprecia con un ángulo de elevación de 30 grados. O sea, aquí hay 15 más. O si quieren, aquí en total hay 30. Entonces aquí hay 15 más. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto debo caminar por el cerro
¿Qué distancia debo recorrer ladera arriba? Por acá, digamos, pararme. Para que la copa del árbol se aprecie con un ángulo de 45. No sé si aquí yo ya tenía 15, acá tendrían que haber, claro, aquí tendrían que haber, ¿cuánto? Para que hayan en total 45, entonces aquí tienen que haber 45 menos 15, 30. ¿Ya? O sea, yo quiero ganarme aquí de tal manera que el ángulo se vea. La copa. Ese es mi mono. Ese es mi mono. No está tan fácil. Entonces tratemos de abstraernos un poquito y de dibujar lo que nos sirve. Tengo un triángulo que es así. Y aquí mide 15 y acá tiene un ángulo de 30, ¿no? ¿Sí? 15, 30. Y además, y esta es rara, aquí con un ángulo y acá vale 2. ¿Ya? Y el otro ángulo entonces que conozco sería este de acá, que sería 15, 15, ¿no? Entonces este de acá vale 90 más 15. 90 más 15 son 105. Entonces, con estos datos me piden calcular quién. No está tan fácil, porque no sé nada. Como que voy a tener que ocupar este triangulito de acá para saber algo. ¿Por qué? Fíjense, este es parte de este triángulo, y de este triángulo solamente conozco un ángulo, y nada más. ¿Ya? Ahora sí puedo conocer todos los demás ángulos, porque este de acá, ¿ok? Este de acá vale el suplemento de este, o sea, 150 grados. ¿Ya? Y asimismo, puedo encontrar este de acá, 30, 105, 135, 180 menos 135 son 45, ¿sí? 45. Y todo este completo, este más este da 120, a 180 son 60, entonces aquí hay 45 y aquí hay 15. Ajá, ya, lo siento. Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este triángulo? ¿Qué propiedad tiene? ¿Dónde más aparece esta medida X? Este vale 15, ¿qué más vale 15? ¿Hay algún otro ángulo en todo mi dibujo que valga 15, no? Ahí isósceles el triángulo. Ok. Colecuá. 15, 15. Entonces es un triángulo isósceles con base este lado largo de acá. Entonces este de acá también vale X, po. Así que puedo achicar mi problema, o sea, agrandar el dibujo y reducir el problema a este triángulo que divide en 30, 45, 105 y X.
Y ya va tomando forma el asunto. ¿Hice algo más o no? Este de aquí vale 2. ¿Sí? Debe haberme quedado más derecho, pero bueno, vale 2. Es el dato del problema, la altura del árbol, 2 metros. Así que, ¿qué teorema me va a servir? Ya tengo que ir terminando porque tenemos reunión a las 12:45. A ver cómo vamos con el curso. Así que les voy a soplar. Es el teorema del seno o de Ptolomeo, ¿cierto? Que me dice que exactamente teorema del seno o de Ptolomeo, del muchacho, o del seno. Y nos dice entonces que x dividido por el seno del ángulo opuesto, que vale 105 grados, vale lo mismo que 2 metros dividido por el ángulo opuesto, que es este de acá, o sea, el seno de 30 grados. Y eso ya lo puedo sacar en mi calculadora porque implica que no pongan un igual ahí, pongan una flechita, una implica. X vale, porque no es igual a lo que voy a escribir acá. Seno de 105 dividido por el seno de 30 por 2 metros. ¿Ya? Y eso lo puedo sacar. Voy a mi calculadora, pongo 105, ya está en grados, le saco el seno, divido por quién, abro paréntesis, 30, le saco el seno, cierro mi paréntesis, me da ese número de ahí, y multiplico por 2, me da 3,8, aproximadamente 3,9. 3,9. Listo, tengo que caminar casi 4 metros. ¿Ya? Obviamente mis problemas están súper inocentones en temática, pero obviamente esto sirve para resolver un montón de cosas cuando están haciendo problemas ingenieriles, ¿no? Están viendo en qué momento, qué distancia tiene que haber acá para que el ángulo acá sea 15 y acá el ángulo sea 30, dado que hay ya una elevación en el terreno. ¿Ya? Así que ojito, esto sirve caleta. Es de las cosas útiles que están aprendiendo. ¿Preguntas? Que ya es la hora de irme, de terminar la clase. Llegó súper poca gente, eso me tiene bastante triste.